regresamos acá al rumbo de la tarde. Hoy es viernes y nosotros vamos a cerrar la semana conociendo uno de los aspectos que ha sido de las actividades, ¿no? Y de las expresiones de la vida nacional que ha sido más golpeado por el coronavirus. Y vamos a hablar con el director de orquesta, productor, hombre de arte, compositor. Si hoy tiene un nombre, ¿no? El espectáculo de nivel, ¿no? De calidad, Amaury Sánchez es ese nombre. Amaury está con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Bueno, Andrés. Amaury. Hola Andrés. ¿Cómo estás, Amaury? ¿Cómo anda todo? Muy bien, gracias a Dios. Tienen que decir también que Amaury es el que dirige el gabinete cultural del presidente o el próximo presidente de la República, de acuerdo con las posturas del PRM, su candidato Luis Abinader. Yo soy soy coordinador. El coordinador del gabinete cultural del área. Exactamente, cultural. Así estamos. Entonces, comencemos por ahí. El panorama de la cultura es difícil en este momento. Los espectáculos han cesado, hay muy poca posibilidad de que se restaure rápidamente los bailes, las actividades, los conciertos, todas esas cosas que son fuente de trabajo para los artistas. ¿Cuál es la ayuda que se ha recibido por parte del Estado? ¿Qué ha habido en relación con la clase artística y cultural? Porque además ahí están los activistas culturales del país, los pintores, los cantantes, los maestros de las escuelas de arte, etcétera. ¿Qué ayuda ha habido específicamente para este sector? Porque son muchos los sectores que se han quedado en esta coyuntura. Mira, Andrés, el sector artístico es uno de los sectores que se ha quedado totalmente fuera de todas esas estructuras que yo veo de fase 1, fase 2 y todas esas cosas que ha dicho el Estado. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa con los artistas en todas las disciplinas es que el Estado no tiene una documentación de ellos, no sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque solamente una parte ínfima pertenece, por ejemplo, a la Orquesta Sinfónica Nacional, otros cantantes al Coro Nacional, el ballet Clásico Nacional, que actualmente solamente tiene 9 miembros, eso es impresionante, y así sucesivamente, el ballet folclórico, etcétera. No hay de la mayoría, del 95% de los artistas de todo nuestro país, porque tenemos que hablar de los artistas a nivel nacional, no se está documentado. Yo abogué porque en un plan de emergencia el Estado haga una plantilla de información donde todos podamos llenarlo y que el Estado sepa a quiénes directamente tiene que ayudar, ¿no? Porque no hay manera de que pertenezcamos a ninguna de las fases que tiene el Estado. De hecho, mira qué paradojas tiene la vida y tú lo sabes, nosotros pertenecemos a la economía informal de República Dominicana, pero con la diferencia de que somos profesionales de la música, claro está, profesionales en todas las disciplinas. ¿Por qué? Sí. Porque nos debemos al público, nos debemos a toda la actividad artística. Desde los griegos es así. O sea que los artistas en general, desde antes, en la antigüedad, dependíamos de lo que teníamos que hacer durante todo el proceso diario. O sea que somos una especie de buhoneros del espectáculo, pero profesionales del arte. Entonces, ese renglón en el Estado no está ubicado para poder ayudarnos. El Estado no sabe quiénes somos ninguno. Por ejemplo, a mí me pueden conocer porque soy una figura, me he convertido en una figura pública y así sucesivamente, a María Hernández, a muchos artistas. Pero en general, los artistas son los que hacen artesanías, la gente que hacen folclore, lo que tienen que ver con nuestras costumbres, con lo que tiene que ver con nuestro legado nacional. Y esos artistas no son conocidos, los artistas de artes visuales. Amaury, perdóname que te interrumpa, pero gente tan dedicada, ¿no? Y con un trabajo del plano artístico tan elevado, espiritual. Pero aquí cualquier influencer o cualquier tipo de eso por ahí anda nombrado y le da un dineral y tal. O sea,
Y gente que Mira, se pasó la vida estudiando para formarse, entonces está en esa especie de desamparo. sí, esas son las paradojas que tiene la vida. Los influencers y los youtubers están tan de moda que hasta en el cine se están utilizando a ellos antes que los actores, por ejemplo. Es algo Increíble. raro, es algo raro, es algo raro porque se le llama influencer a todo el que tiene una influencia en las redes y todo. Está demostrado que en un alto porcentaje esos influencers ahora mismo, durante esta pandemia, no han sido tan influencers. ¿Me entiendes? No, O sea, no, no, porque no he visto los aportes. no han de los servido para nada. Absolutamente. No he visto cuál ha sido el aporte, ¿no? Que hayan tenido. A mí me gustan los tiempos antiguos donde teníamos que leer los libros, teníamos que llamar por teléfono y si sonaba ocupado teníamos que esperar y seguir insistiendo. La tecnología de ahora ha ocasionado esos disturbios. Es muy bueno, pero ha ocasionado esos disturbios. Santo Domingo. Amaury, Sí. en República Dominicana, la preeminencia de la política cultural desde el Estado es muy reciente, y sería importante presentarle a la gente lo que pudiera ser el perfil de una política cultural, a ver si la gente de alguna manera se conecta con esto. Sí. Como tú eres parte de un proyecto político que se presenta ante la sociedad con el perfil del cambio, ¿cuál podría ser la política de desarrollo cultural que concibe ese proyecto político de cambio? Ok. Nosotros hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo con un grupo de profesionales, trazando en los lineamientos que nosotros entendemos deben ser los puntales a seguir en lo que se refiere a la política cultural. Tenemos dos puntos claves, que son la enseñanza de la cultura y la difusión de la cultura, lo que nos lleva a una democratización de la cultura, que hace que la cultura llegue desde los estratos más bajos hasta los estratos más altos. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer alianzas indiscutibles e interministeriales directamente con el Ministerio de Educación, con los ministerios con las alcaldías, con el Ministerio de Turismo y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debemos hacer de esto, porque ahora mismo el panorama nacional, ahora mismo lo que se ve que hay es como un esqueleto, ¿no? Hay como poco de dónde coger. Tenemos que ubicar todo con las cosas que podemos hacer. La democratización de la cultura a través de la enseñanza y de la difusión de la cultura lo tenemos como puntales. Por ejemplo, hemos descubierto que la famosa tanda extendida, los muchachos no hacen nada desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Eso está demostrado, eso existe ahí. Sin embargo, nosotros mediante acuerdos que podamos hacer con el Ministerio de Educación, podemos revitalizar esa parte y hacer en sitios puntuales, porque hemos dividido nuestro país en 5 partes que deben ser supervisadas. Podemos tener las escuelas sin tener que gastar, por ejemplo, en los locales, una serie de cosas. Porque cuando le decimos al gobierno que tenemos que edificar cosas para poder hacerlas, ahí aparecen lo que se llaman gastos. Y eso en realidad es difícil cuando tú tienes un país como está en el de nosotros. Es aprovechar lo que está. Y nosotros pretendemos que todos los muchachos que se gradúan de las escuelas de Bellas Artes puedan ir a suplir lo que es la parte artística para poder tener más orquestas, más bailarines, más pintores, más teatristas y todo en esa parte. Para nosotros la democratización, como dije, de la cultura es bien importante como puntual. Tenemos que demostrar que la cultura, y Andrés lo sabe, en países desarrollados, la cultura es un proveedor al Estado de dinero. ¿Por qué? Porque están las entradas que se generan por los museos, por las exhibiciones, por un sinnúmero de cosas que se ofrecen. Tenemos que revisar cómo están los museos, porque los museos nosotros, por ejemplo, nos revitalizan sus exposiciones. Es imposible que un museo esté 15, 10 años, 12, 13, viendo lo mismo, porque ni nosotros los dominicanos vamos a ir. Tenemos que hacer que, por ejemplo, el Alcázar de Colón, que es el museo más visitado, la gente lo que paga son 100 pesos por entrar, incluyendo a los turistas.
Y cuando uno va, por ejemplo, al Museo del Louvre, tiene que pagar 100 y pico de euros para entrar. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestra cultura también nos genere dinero, también nos genere entrada. Claro. ¿Tú me entiendes? La ruta del esclavo, eso puede ser algo dinámico que puede hacerse para que la gente conozca lo que es la ruta del esclavo, y pueden hacerse giras, pueden hacerse de todo. Unir mucho la parte turística, por ejemplo, con los festivales gastronómicos. Señores, la gastronomía de nosotros es impresionante. Yo oí el otro día a Robert De Niro decir en un programa que se acordaba de República Dominicana por un restaurante que se llamaba Mesón de Bari. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahí se comió una arepita con un chivo caliente, con un arroz con habichuelas, y eso le gustó. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo. ¿Por qué? Porque eso también es parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones y nuestros legados. Andrés y yo estuvimos juntos hace muchísimo tiempo en el primer Ministerio de Cultura. Él estaba en un lado y yo estaba con el sistema de orquestas. De orquestas juveniles. Exactamente. Y ahí comenzamos a elaborar con todos estos sueños que hemos tenido. Y al final hemos visto cómo después de ahí como que las cosas han fracasado, ¿no? Y es el momento de lo que nos dolemos de cultura, aportar a nuestro país. El país me ha dado mucho. Yo tengo que darle las gracias al país, porque el país me ha dado mucho. Yo salgo a la calle, la gente me saluda. Yo he tratado de hacer las cosas a través de mí, sin ningún tipo de apoyo político. Es la primera vez que apoyo directamente a un candidato de manera directa, porque entiendo que nuestro país debe de cambiar, de que la cultura debe enfilarse por un sendero prominoso, o sea, que un sendero luminoso que haga que no solamente se aprende a pensar leyendo, eso lo sabemos todos. Hemos descuidado la lectura, hemos descuidado los libros. ¿Por qué? Porque en nuestro país se ha descuidado, y una gran parte del 4% que todo se fue para educación debió haber sido asignado una parte a lo que es la parte de la enseñanza que tiene que tener el Ministerio de Cultura. Actualmente, el Ministerio de Cultura no tiene bajo su sombrilla, infringiendo la ley, ni a Bellas Artes con todas sus compañías, ni a los museos, ni la Biblioteca Nacional, ni tampoco tiene el Archivo de la Nación. O sea, la ley dice que todo eso debe estar regido por el ministerio. Eso lo sabe Andrés, porque así empezó el Ministerio de Cultura. Claro, en aquel momento la Secretaría de Estado de Cultura, a la cual pertenecimos, con un organigrama real que tenía todas las funciones. Los decretos no abolen las leyes. Y aquí se ha dividido esto como si fuera un feudo de un lado para otro, otorgándole entidades a personas, ¿me entiendes? Yo no digo que funcionen o no funcionen, pero la ley es la ley. Y Luis ha dicho siempre, el candidato presidencial, que hay que cumplir la ley. Entonces tenemos que abogarnos a que las cosas funcionen, porque no están funcionando. Tenemos que funcionar con lo que hay. Mira, por ejemplo, otra cosa, y Andrés también lo sabe. Es imposible que a esta altura del juego, de todos los años de la existencia de Bellas Artes, las escuelas de Bellas Artes no estén avaladas por la MESID. Nosotros tenemos un plan, lo teníamos desde allá, y Andrés lo sabe, tenemos un plan. No, y muchas hasta se han cerrado, porque creo que en San Francisco de Macorís justamente se cerró la Escuela de Bellas Artes. Pero no, y la de aquí, la Escuela de Arte Dramático, el Conservatorio Nacional de Música, ninguna son avaladas por la MESID. Todos los graduados, el título no vale nada. Yo estudié dirección de orquesta en el extranjero, porque yo era licenciado en informática, señor. Y tuve que coger un examen de música, sabiendo música, para poder estudiar dirección de orquesta, ¿me entiendes? Wow, entonces, esas son las realidades de nosotros. Y a corto plazo, lograremos, por ejemplo, con par de las escuelas, inicialmente, porque el conservatorio lleva otro proceso, ya que necesita una escuela intermedia de música que no existe para poder hacer la transición, pero tenemos planteado revitalizar eso, de modo que el que estudie en las escuelas de Bellas Artes con nuevas reglamentaciones
pueda ser aprobado por la MESIC. Son muchas las cosas que hemos determinado un grupo de profesionales, donde está Gamal Michelén, donde está Antoliano Peralta asistiéndonos, José Ramón Holguín, está Joaquín Rosario, que es excelente artista plástico de los jóvenes, un joven escritor, Jesús Paniagua, está Genya, que es una fabulosa gestora cultural. Habemos muchas personas, Federico Fonder está con nosotros. Creo en el relevo generacional unido a la experiencia de las demás personas para poder seguir adelante. Gracias, Mauri. Bueno. Gracias a ustedes. No, a veces hablo mucho, pero que son tantas las cosas que tengo que decir. La pregunta era precisamente en ese orden, sobre el producto cultural dominicano, como le llaman hoy. Gracias, Mauri, y gracias. Nos place mucho que nos haya dado estos minutos y que tenga una visión tan clara sobre la industria cultural. Gracias, soy admirador de los tres. Andrés sabe que somos amigos hace tiempo. A ti te sigo, Ricardo, y a Domingo. O sea, de verdad, gracias por dejarme compartir. Antes de que él se vaya. Tenemos tiempo encima, Estamos en el tiempo de la globalización, con un solo mercado. Y la tendencia es que se universalice la especialidad de cada país, el perfil de cada país tiene un significado nuevo ahora en ese mercado permanente. La cultura tiene un valor nuevo, porque tiene, además de la representación, un escenario competitivo y comercial, si tiene calidad. Así es. Ese hecho, la cultura y el deporte son las dos actividades que tenemos nosotros hace tiempo, hablando por nosotros, pero sin patrocinio. Me hace oír tu opinión y que Abinader tenga en sí mismo el compromiso de impulsar la cultura. Gracias, no hay conciencia de la calidad productiva de la cultura. Gracias, papá. Amable, un placer. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias. Amable. Saludos a todos. Bye bye. Argeni. La propuesta de las tardes.